Chicos, bueno, la contaminación ambiental. ¿Qué entienden ustedes por contaminación ambiental? Chris, Michael, Omar, ¿qué entienden ustedes por contaminación ambiental? El uso de maquinarias. Puede ser, muy bien, es una consecuencia del uso de maquinarias, ¿no? Resulta y pasa que nuestro planeta es nuestro hogar, es donde nosotros vivimos. Sin embargo, nosotros, o pues si todas las personas, tenemos industrias, fábricas, que al momento de fabricar productos, vale la redundancia, desechan sustancias que van a perjudicar al medio ambiente. Esas sustancias que perjudican son las conocidas como la contaminación ambiental. Bueno, el texto nos dice lo siguiente. La contaminación ambiental ocasiona cambios negativos en la vida de los seres vivos que habitan en la Tierra. O sea, además de dañar el hogar de nosotros, nos estamos perjudicando a nosotros mismos. El uso descontrolado de maquinarias en el campo tecnológico y otras actividades humanas son fuentes primarias de contaminación del aire, del agua y suelo. El aire nosotros lo respiramos y habitamos por él. El agua, que es lo que nosotros necesitamos consumir día a día, nosotros estamos formando por agua, y el suelo, que es de donde nosotros obtenemos nuestros productos, están siendo contaminados. Esos contaminantes generan unas nuevas enfermedades. Entonces, gracias a esta contaminación es que existen nuevas enfermedades hoy en día. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre contaminación ambiental. Es la adición de cualquier sustancia al medio ambiente en cantidades que sobrepasan a los límites normales que se encuentran en la naturaleza, ocasionando efectos negativos en los seres humanos, animales, vegetales y demás componentes naturales. ¿Qué son contaminantes? Se denomina todo tipo de sustancia, energía, radiación, vibración o ruido que se incorpora al medio ambiente en un periodo de tiempo, causando daño o deterioro en los seres vivos y en los recursos naturales como lo son el agua, el aire y el suelo. Tipos de contaminación. Bueno, tipos de contaminación. Bueno, ahorita vamos a comenzar todos, por favor, en su cuaderno. Necesito que anoten contaminación ambiental. ¿Listo, chicos? Por favor, anotar en su cuaderno contaminación ambiental. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Vamos a realizar un mapa conceptual sobre la contaminación ambiental. ¿Listo? Para que lo vayamos copiando en nuestros cuadernos. Entonces, contaminación ambiental. Como todos nosotros, pues ya tenemos nuestros Todos nosotros ya tenemos nuestro libro, entonces yo necesito que por favor se ubiquen en su cuadernito y vayan copiando el título, que es contaminación ambiental. Lo vamos a hacer como un mapita. Entonces aquí pues vamos a insertar, vamos a parar como jerarquía Bueno, aquí pues vamos a pasar este texto, control X, y lo vamos a pasar aquí.
Contaminación ambiental. ¿Listo, chicos? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar sobre la contaminación ambiental? Primero vamos a hablar qué es contaminación ambiental. Entonces, en su cuadernito, por favor, escribir aquí qué es la contaminación ambiental. Bueno, ¿qué es la contaminación ambiental? Vamos a mirar aquí, diseño, formato. Acá. Dentro de contaminación ambiental, pues vamos a definir lo que es o lo que significa. Entonces, nos dice lo siguiente. La adición de cualquier sustancia al medio en cantidades que sobrepasen los límites en los que se encuentra la naturaleza, ocasionando efectos negativos. Entonces, son sustancias, la adición de sustancias que generen efectos negativos en la naturaleza. ¿Listo? Este cuadrito, por favor, deben tenerlo en su cuadernito para que lo vayan copiando. Eso es la contaminación ambiental. Agregarle o imponerle a la naturaleza sustancias que generen efectos negativos, como la erosión del suelo, la contaminación del medio ambiente, la contaminación del aire, contaminación auditiva, basuras en los ríos. Eso genera efectos negativos en la naturaleza y obviamente pues vamos a resultar perjudicados los animales, las plantas y nosotros. Bueno, ¿qué más vamos a decir sobre esto? Contaminantes. Vamos a definir qué son contaminantes. Contaminantes. ¿Qué son los contaminantes? Son sustancias que causan daño o deterioro en el medio. Bueno, yo les pregunto, chicos, de acuerdo a lo que ya hemos visto, Annie, Chris, Michael, Omar, Samir, Norma, ¿cuál puede ser un ejemplo de un contaminante? Los plásticos. Muy bien, Annie. Muy bien. Los plásticos, las basuras, los desechos industriales. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con los tipos de contaminación. Tipos de contaminación. Bueno, dentro de los tipos de contaminación, en nuestro libro guía nos dice que puede ser la contaminación atmosférica, puede ser la contaminación del agua y puede ser la contaminación del suelo. ¿Listo? Entonces, vamos primero que nada a dejarlas marcadas. Esta de aquí pues ya no iría. Entonces, va a ser la siguiente. Del aire, del agua y del suelo. Listo. Bueno, entonces este lo vamos a ubicar acá. Y este lo vamos a ubicar acá. Para que lo podamos organizar este un poquito más acá. Este lo vamos a ubicar aquí. Este pues lo vamos a subir un poquito más acá.
buenos días. Muy buenos días, Norma, ¿cómo estás? Bueno, Bien, Miss. listo. Este será nuestro cuadro sinóptico conceptual. Y este, por favor, copiarlos en su cuadernito, puesto que representa puesto que representa el resumen de la clase. ¿Listo? Entonces, por favor, pues tenerlo en su cuaderno. ¿Listo? Bueno, chicos, tienen 5 minuticos para que, si alcanzan a mirar la letra. Chicos, ¿sí me escuchan? Ani, Cris, Michael, Norma, Omar, Samir, ¿me escuchan? ¿Hacemos más grandes las letras? ¿Sí? Este cuadro debe estar copiado en su cuaderno y al finalizar la clase simplemente me envían lo que se copió y no se va a dejar tarea. ¿Listo, chicos? Entonces, pero sí deben entregarme lo que copiaron en clase, nada más. Bueno, ¿ahí alcanzan a mirar, chicos, o sigue estando un poquito pequeño? Bueno, en el cuadro sinóptico, pues dice lo siguiente, ¿no? El primer cuadrito es para contaminación ambiental, yo los estoy marcando. El segundo cuadrito, ¿qué es la contaminación ambiental? La adición de sustancias que generan efectos negativos en la naturaleza. El segundo cuadrito, contaminantes, sustancias que causan daño o deterioro en el medio ambiente. Los tipos de contaminación, contaminación del aire, del agua y del suelo. ¿Quién ya tiene el copiado del cuadro conceptual? Estudiantes, Ani, Cris, Michael, Omar, Samir. ¿Quién ya tiene copiado? Chicos. ¿Ya está copiado en el cuaderno, chicos? Ani, Cris, Michael, Omar, Samir. ¿Sí me escuchan, chicos? Ani, Cris, Michael, Omar, Samir, ¿me escuchan? Sí, Miss, la escucho. Muy bien, gracias, Ani, por responder. Bueno, entonces, ¿el cuadrito ya está copiado en el cuaderno?
Chicos, bueno, entonces, ¿puedo seguir o todavía falta copiar del cuadro sinóptico? Bueno, entonces continuemos con el siguiente cuadro sinóptico, que sería la contaminación del aire. Entonces, vamos a también a realizar un cuadro sinóptico sobre la contaminación del aire. Vamos a cambiar la forma. Bueno, entonces la contaminación del aire nos dice lo siguiente. O vamos a marcarlo como contaminación atmosférica. Entonces, no va a ser la contaminación del aire, sino la contaminación atmosférica. ¿Listo? Contaminación atmosférica. La atmósfera es la capa visible de la Tierra en donde se encuentra el oxígeno. El oxígeno es lo que nosotros respiramos. ¿Qué necesitamos para vivir? La contaminación atmosférica se genera con la presencia de agentes físicos que hay en el aire. Entonces, primero que nada, en la atmósfera existe el oxígeno que necesitamos para vivir. Principales fuentes de contaminación. Entonces aquí tenemos principales fuentes de contaminación. Principales fuentes de contaminación. Bueno, dentro de las principales fuentes de contaminación se encuentra la industria minerometalúrgica. Entonces, industria ¿Que no puedo mandar a nadie? metalúrgica. Otra principal fuente de contaminación es la industria química y de alimentos. Quemar basura, quemar el fuego contaminado. Muy bien, industria química y de alimentos. Porque la combustión de plásticos u otras sustancias genera contaminación en la atmósfera por los residuos, ¿no? También podemos nombrar otro que es la construcción y el transporte. Porque el transporte, entonces aquí ya se genera lo que es la combustión, ¿cierto? La quema de gasolina que generan los motores, también nos generan la quema de gasolina de los motores, pues también nos va a generar contaminación. Entonces aquí tenemos principales fuentes de contaminación, la industria minera y metalúrgica, donde se produce pues lo que es la gasolina, el ACPM, todo el tratamiento con hidrocarburos va a generar una combustión. Y esto es lo que a nosotros nos genera contaminación. Igualmente la industria química y la de alimentos. Al momento de elaborar alimentos o realizar productos con químicos fuertes, se van a empezar a desechar vapores que irán en juego a la atmósfera de tal forma que van a generar una contaminación, lo que es la construcción, lo que es el transporte y en el caso muy específico la quema de basuras. ¿Listo? ¿Quiénes son los principales afectados? Nosotros, porque nosotros respiramos ese aire que ya está contaminado y generan pues diversas enfermedades
que también nos van a afectar. Bueno, Miss, ¿sí? los animales también. Los animales, sí, tiene toda la razón, pero en menor medida. Entonces, lo que más va a contaminar es una industria minera. Va a generar una... No digo, los animales también salen afectados. Digo, de la Los otros, los contaminación. seres humanos, los animales, las plantitas, todos los seres que dependemos o que somos parte de la atmósfera, porque nosotros pues vivimos en ella, vamos a resultar afectados. ¿Listo? Bueno, clases de contaminantes que podemos, que nosotros podemos clasificar. Entonces, la contaminación la podemos clasificar de la siguiente. Pueden ser químicos. Entonces, aquí, clases de contaminantes. Clases de contaminantes. En este caso, pueden ser de origen químico. Cuando son químicos, nos referimos pues a los desechos gaseosos que existen en las plantas de tratamientos, que pueden ser los dióxidos de azufre, los monóxidos y dióxidos de carbono. Incluso nosotros también desechamos dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos no saturados, es decir, los alquenos, los alquinos, la combustión de los automóviles en mal estado, los basurales, lo que nos decía Sani, la quema de basura, la calefacción, el polvo. Las cenizas, el plomo en algunos combustibles, compuestos fluorocarbonados, y los físicos, que son el ruido, la radiación y la vibración. Entonces, estos serían los tipos de contaminantes, que pueden ser químicos y también puede ser, corrijamos la ortografía, químicos, y también pueden ser físicos. Y pues ya, eso sería como que en la parte de la contaminación, ¿no? Entonces, tenemos principalmente... Bueno, entonces, ya vamos a hablar sobre la contaminación atmosférica. En primer lugar, nosotros vivimos en la atmósfera, ¿no? De la Tierra. Si no existiera la atmósfera como tal, nosotros no podríamos existir, no podríamos vivir. Nosotros nos desarrollamos en estas condiciones. Entonces, en esta atmósfera hay la presencia de oxígeno que está disperso en el aire. El oxígeno es el que a nosotros nos permite movernos, realizar todos los procesos metabólicos, en fin. Las principales fuentes de contaminación. Entonces hablamos de la industria minero-metalúrgica, que desecha grandes cantidades de sustancias que son tóxicas. Pero como muchas veces el espacio es reducido y algunas veces no pueden disponer de estos desechos, lo que hacen ellos es quemarlos, o dentro de los productos que ellos van a fabricar deben quemar algunos químicos. Cuando queman estas sustancias, el humo, como nosotros lo conocemos popularmente, que son los residuos gaseosos de los procesos químicos que se han hecho, sale a la atmósfera. En la atmósfera se combina con nosotros, con las otras sustancias que existen en ellas, o mejor dicho, se combinan con el aire, y todo eso nosotros lo respiramos, o los animales o las plantas, perjudicándonos. Bueno, las principales fuentes de contaminación son la industria minero-metalúrgica, la industria química y de alimentos, la industria de la construcción y del transporte. ¿Por qué el transporte? Un automóvil quema el combustible. Ese combustible quemado genera unos residuos gaseosos que irán al medio. Cuando los autos están en mal estado, nosotros nos podemos dar cuenta que les sale un humo como gris, ¿cierto? Y ese se disuelve en la atmósfera. Asimismo, pues cuando están en buen estado, salen los mismos residuos, pero nosotros casi no los podemos ver. Esos residuos pasan a la atmósfera, se combinan con otros compuestos, con otras sustancias, y nosotros terminamos respirando eso. Entonces,
Eso lo produce un automóvil. Ahora imagínense en el mundo cuántos automóviles hay que se están mezclando con la atmósfera, con el aire que nosotros estamos respirando. Entonces ahí es cuando se empieza a generar el efecto de la contaminación atmosférica. Clases de contaminantes, ya hablamos de los químicos, que son los residuos, de los residuos gaseosos de algunos procesos químicos, y los físicos, que pueden ser las radiaciones, las ondas y las vibraciones. O el ruido también es un contaminante, porque a nosotros nos va a perjudicar. Si estamos en un ambiente donde existe mucho ruido debido a una planta, entonces a nosotros también nos va a perjudicar en cierta medida. Bueno, entonces, ¿queda claro, chicos, sobre la contaminación de la atmósfera? Bueno, ok, muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces sobre la contaminación del agua. También vamos a realizar un cuadro sinóptico. No va a haber tarea, pero sí deben entregar las evidencias de trabajo. Sobre la contaminación del agua. Vamos a hacerlo como si fuera una pequeña matriz. Listo. El agua es el líquido vital para la existencia del hombre y los seres vivos. La contaminación del agua se genera por las descargas de los desagües domésticos e industriales, derrames de petróleos, entre otros. Bueno, primero que nada, el agua es el líquido vital para los seres vivos. ¿Listo? Entonces, todos los seres vivos dependemos del agua. Estamos constituidos también por agua. Y si el agua es contaminada, nosotros también nos vamos a ver perjudicados. Las principales causas son los desechos, las basuras que arrojan en los mares o en los ríos, los desagües, los derrames de petróleo. ¿Vale? Bueno. Fuentes de contaminación del agua. Los barcos, Miss. Bueno, vamos a hablar de algunas fuentes de contaminación. Fuentes de contaminación. Pueden ser químicas. Entonces, aquí las fuentes de contaminación químicas podemos incluirlas. Las siguientes, ¿no? Bueno, un momentico aquí, organizamos. Que puede ser la presencia de materia orgánica, proteínas, grasas, aceites, como la acidez, la alcalinidad, los metales pesados. Entonces, en este caso podemos citar, por ejemplo, los derrames de petróleo, las presencias de sustancias como grasas, aceites, o proteínas. Y también tenemos metales que pueden ser pesados. Aceites, proteínas o metales. Bueno, ¿qué ocurre? Hay una forma de extraer el petróleo que se llama fracking. No sé si ustedes lo han escuchado hablar. Resulta y pasa, donde yo vivo,
Es en el Putumayo, es una zona petrolera, ¿no? Y actualmente pues nosotros nos movemos más que todo por el cuidado del medio ambiente. El petróleo como tal no es malo, no perjudica a nadie, pero la extracción de petróleo sí. ¿Por qué? Porque para extraer petróleo se utilizan diferentes técnicas que consisten en perforar la roca con diferentes estrategias. Una de ellas puede ser por maquinaria. Últimamente, una de las estrategias que se ha empezado a utilizar es el fracking y nos dice o trata de utilizar agua para poder perforar la tierra. En primer lugar, para obtener un barril se necesita aproximadamente entre 20 y 40 metros cúbicos de agua. Además, no es el agua sola, sino es agua mezclada con otros metales o metales que son perjudiciales. Estos metales, al ser combinados con el agua, pues estos elementos al ser combinados con el agua ayudan a que se fracture más rápidamente el suelo para poder extraer el petróleo. Esta agua se va a combinar con ese petróleo y luego va a salir nuevamente a los caudales de los ríos. Igual donde yo vivo es una zona donde hay muchos ríos, es muy bonito. Entonces, no, el agua aparentemente queda como que en el mismo estado, no se va a ensuciar, nada. Pero dentro de la composición se demostró que existen algunos elementos como el plomo que quedan residuos que son perjudiciales tanto como para la fauna, que son los animales, y la flora, que son los vegetales. Entonces, por ese lado, existe una contaminación muy grave con respecto al agua. ¿Y qué pasa si se contamina el agua? El agua es el medio ambiente de los pececitos o de otros animales que cohabitan en ella. Aquí también hay industria, pues tiene que ver mucho la industria con la parte de, no estoy muy segura cómo se llama, pero creo que es apicultura, bueno, es donde se siembran pescados y se los vende para el consumo. Si el agua está contaminada y se crían pescados para el consumo humano, esos pececitos van también a tener estos contaminantes que van a perjudicar al hombre. También van a perjudicar a los animales, también van a perjudicar a las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas, el suelo se erosiona y si recibe agua que ya está contaminada, las plantas no van a poder obtener lo mejor de sí y también se van a morir o hasta tal punto que la erosión del suelo significa que no se va a producir vida en él, o sea, en las plantas. Y esos contaminantes del agua no van a permitir que se desarrolle la fauna marina, que son los pececitos, bueno, algas, todo lo que tiene que ver con la vida dentro de las aguas. Entonces, por ese lado, pues, el petróleo puede obtener buenos beneficios económicamente en una región, pero también genera mucha contaminación que nos perjudica directamente a quienes vivimos. Bueno, eso es respecto a la parte química. También existe la parte física. Entonces, los contaminantes físicos. ¿Qué son los contaminantes físicos? Entonces, aquí, bueno, esta ya no iría. Los contaminantes físicos. Y podemos decir que son los siguientes. Los contaminantes físicos son los sólidos que están suspendidos y disueltos que pueden liberar olores, altas temperaturas o acelerar la actividad biológica debido a la presencia de partículas suspendidas y también pueden ser biológicos como la presencia de bacterias, algas, animales y virus, organismos patógenos procedentes de los desechos humanos. Entonces, no es un contaminante la fauna y flora marina, pero sí cuando son procedentes de los seres humanos. Entonces, ahí sí es contaminante. Tenemos físicos y biológicos. Bueno, este es otro cuadrito conceptual que también lo debemos tener presente.
Este pues me parece un poquito más chévere por lo que no es tan común. Y acá pues vamos a aumentar